Buenas noches. Continuemos donde nos quedamos. Éxodo capítulo 7. Acompáñame por favor al versículo 17. Éxodo 7, 17. Dice, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. El nombre del tema es la plaga de sangre. Y bueno, vamos a empezar a estudiar cada una de las plagas, empezando el día de hoy con la primera. Recordemos que la semana pasada vimos que Moisés y Aarón habían decidido obedecer a Dios y vimos que fue el resultado de un proceso, ¿verdad? Dios había tratado con Moisés, lo confrontó de sus temores, se dio cuenta que estaba solo y tuvo que aprender a confiar en Dios y solamente en Dios, ¿verdad? Luego, después de que deciden tanto Moisés como Aarón obedecer al Señor, Dios les ordenó que se fueran a presentar ante Faraón, ¿verdad? Él les dijo que si Faraón les pide un milagro, iban a usar la vara que le había dado Moisés para hacer la señal que Dios había hecho desde la zarza, ¿verdad? Con Moisés, que la vara fuese arrojada al suelo y se convirtiera en serpiente. Vamos a recordarlo en Éxodo 7, versículo 10 al 13. Dice, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el Faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como le había advertido el Señor, el Faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Vimos que era posible que Faraón ya estuviera preparado, porque Faraón les pide un milagro, sabiendo, decíamos, muy seguramente supo que ya lo había hecho ante el pueblo, ¿verdad? Sino de dónde lo saca, y el hecho de que los sabios ya estuvieran listos, indicaría que fue un intento, digamos, consciente de desacreditar a Moisés delante de todos. Vimos que el hecho de que la vara de Aarón se tragara a las otras serpientes, bueno, la serpiente que viene de la vara de Aarón se tragara a las otras serpientes indicaría que era tenía más poder, ¿verdad? El Dios de los hebreos, a quien representaban Aarón y Moisés, que los sabios, pero como quiera Faraón no les hizo caso. Dijimos también que íbamos a estar poniendo atención al endurecimiento de Faraón, porque no quería adelantarme a analizar todo lo que Dios hizo con Faraón sin ver cada una de las plagas. Entonces, lo que habíamos visto, antes de que empiecen las plagas, cuando la vara se convierte en serpiente, la NBI nos dice que el corazón de Faraón se endureció. Bueno, no es cierto. La NBI dice, el Faraón endureció su corazón. Y la Reina Valera 60 dice, y el corazón de Faraón se endureció. Y es importante anotar la diferencia porque cambia el sentido, ¿verdad? Según la NBI es el Faraón quien endurece el corazón, y según la Reina Valera 60, el corazón se endureció, no como una acción propia de Faraón tratando de convencerse a sí mismo, ¿verdad? Y vimos que la Reina Valera 60, que es una traducción formal, lo interpreta correctamente. Y la palabra endureció era chazak o chazak, que se traduce como firme, fuerte o reforzado. Es decir, el Faraón permaneció firme en su negación del poder de Dios. Después de eso, Dios le da otra instrucción a Moisés, obviamente también a Aarón, pero por medio de Moisés, y es lo que va a dar inicio a la primera plaga. Vamos a Éxodo 7, 14 y 15. Dice, el Señor le dijo a Moisés, el corazón del Faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse, espera a las orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Y cuando dice que el corazón del Faraón se ha obstinado, es otra de las palabras que se va a traducir como endureció en otras partes del texto. Y en este caso el hebreo es kaved, que se traduce como pesado. La concordancia exhaustivo Strong traduce pesado, pero en sentido figurado se traduce como severo, difícil, estúpido, duro. Fíjate cómo traduce la traducción lenguaje actual. Dice, el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Entonces vemos como les había comentado, no sé si recuerdan, que hay 3 palabras que se nos van a estar traduciendo como endurecer. La primera que ya vimos de Kazak,
que era hacerlo pesado, duro. Esta que es Kaved, que es hacerlo como torpe, estúpido. Es decir, decide mantener su decisión aunque eso lo lleva a la catástrofe. Y no hay ninguna catástrofe hasta este punto, pero Dios le está adelantando a Moisés. Faraón está poniéndose, diríamos acá en México, necio, tan necio. No quiere aceptar la realidad, está dispuesto a seguir con su postura aunque le cueste mucho. Y le dice que vaya a verlo cuando salga a bañarse, ¿verdad? Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. ¿Realmente se iba a bañar? O sea, ¿era su baño matutino? ¿Se bañaba todos los días? ¿O qué es este baño, verdad? Algunos comentaristas dicen tal vez se refiere a un baño como el que la princesa que salvó a Moisés estaba dando, ¿verdad? Que tendría que ver con higiene, ¿verdad? O con recreación, irse a darse un chapuzón en el río. Pero existe otra posibilidad, por los registros históricos, indicaría que también podría estar inaugurando algún festival en honor al río. Como Moisés no nos da datos del mes en lo que está sucediendo, y puesto que los egipcios tenían distintas festividades, este evento en el cual Dios le dice a Moisés, ve cuando salga de bañarse, no necesariamente hace referencia a algo que se hace por higiene, sino al inicio de un festival. Otro comentarista dice bañarse en sentido recreativo o para rendirle culto matutino a ese río, como testifica Plutarco, los egipcios tenían gran veneración haciendo esto. Entonces, como el río era un dios para ellos o representaba un dios, no nada más era bañarse por higiene, sino también se le ofrecía un culto metiéndose en las aguas del río. Ahora, el diccionario Cambridge Bible dice, el Nilo, la fuente de la fertilidad de Egipto, se personificó como una deidad en honor del dios del Nilo. Se celebraban festividades religiosas en las que el faraón a veces oficiaba, especialmente en el momento en que se esperaba la inundación anual, y existían himnos dirigidos al río. Entonces la pregunta es, cuando Dios le dice a Moisés, ve, cuando salga a bañarse, ¿está hablando de un evento privado de faraón? Digo, este tipo de hombre, si lo vimos con la princesa que salvó a Moisés, tenía sus doncellas, ¿verdad? Ahora, se va a bañar el faraón. Si es un evento privado de faraón, estarían ahí sus asistentes. Si es un festival, habría mucha gente ahí, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere iniciar las plagas y comunicar que todo el Nilo se va a convertir en sangre, ¿qué te parecería más apropiado? ¿Que pesque al faraón en su baño o a los egipcios dando inicio a un festival? No tenemos información todavía para decidir, pero son las dos posibilidades. Luego dice Éxodo 7, 16 al 18, que Dios le envía un mensaje a Faraón. Dice, dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de allí. Ahora, analicemos con cuidado, porque fíjate, dice Dios, dile a Faraón, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte. ¿Recuerdan por qué tuvo que hacer la distinción del Dios de los hebreos? Porque la primera vez que se presentó Moisés ante Faraón, el faraón dijo, ¿y quién es ese Jehová, verdad? ¿Por qué le voy a obedecer? Y estudiamos el concepto del enoteísmo, de que se pensaba que cada pueblo o cada reino tenía sus propios dioses. Y en el caso de Egipto, que era el reino más poderoso del mundo en aquel entonces conocido, se consideraba que los dioses egipcios eran los más poderosos que había. Entonces cuando Moisés le dice, Jehová me ha mandado, dice, ¿y quién es ese Jehová? ¿Por qué voy a obedecerlo? Porque está hablando de un Dios externo, extranjero, foráneo. Y los dioses egipcios son los más grandes que hay. Entonces, aquí se hace la distinción, el Señor, Dios de los hebreos, de manera que Faraón ya no tiene que decir, ¿por qué le voy a obedecer, verdad? O ¿quién es ese Dios? Ya Dios mismo se está identificando con su pueblo y mencionando, o haciéndose también extranjero al concepto de las deidades egipcias. Dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, ¿verdad? Eso es lo que le dijo también la primera vez. Y luego le dice, por cuanto no quisiste obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Ahora, esto es importante porque cuando el Nilo se convierte en sangre, algunos han interpretado que simplemente es una
exageración de algo que sucedía en el Nilo de tiempo en tiempo, donde se mezclaba cierto tipo de arena rojiza y el río se veía de color rojo. Entonces algunos tratan de dar una explicación, digamos, materialista, sin tener que aludir a algún milagro, diciendo que lo que normalmente pasaba de tiempo en tiempo en el Nilo, bueno, Dios había tenido control para hacerlo aún más intenso, más fuerte, que el agua se viese mucho más roja de lo que se veía cuando ese fenómeno se presentaba. Pero nos da detalles características, porque dice el río se convertirá en sangre, y la palabra hebrea aquí para sangre, dam, solo se traduce como sangre. Entonces no nos está haciendo referencia a que se va a teñir de rojo, o que se va a ver más rojizo de lo normal, porque también nos dice que morirán los peces que hay en el río, y el río apestará. Ahora, ese fenómeno de que las aguas se teñían de rojo por efectos naturales no mataba a los peces. Pero cuando dice que se convertirá en sangre y que los peces morirán, está hablando de algo totalmente distinto, ¿verdad? No lo que ellos ya sabían que sucedía cuando el Nilo se teñía de rojo. Y luego dice, el río apestará. Para que algo apeste tiene que haber putrefacción, ¿verdad? Ahora, el río, para que sea río y no un lago, es porque tiene agua corriente, ¿verdad? Si el río se convierte en sangre, no es el efecto nada más de echarle algo que lo pinte, ¿verdad? Y que ya se quede rojo, porque si es agua corriente y tú nada más le avientas algún tipo de colorante, pues se va el agua roja y sigue viniendo todo el agua nueva, ¿verdad? Entonces, si se tratara de alguna especie de efecto de meterle algún colorante al agua, tendría que ser de manera constante, mucho más arriba en el río. Alguien tendría que estar echando cosas rojas al río porque se mantenga así, ¿verdad? Pero eso no provocaría que apeste. Porque si los peces se mueren y el río tiene agua corriente, no se quedan los cadáveres ahí, ¿verdad? De los peces. El río se los llevaría. Entonces, no apestaría por la cantidad de peces muertos, sino por lo que el agua es convertida en sangre. Dice, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Entonces, por lo que podemos entender, el agua del Nilo va a tener textura de sangre, ¿verdad? Olor de sangre, sabor de sangre, color de sangre. De manera que apesta, los seres vivos que viven ahí se van a morir y no van a poder beber de allí. Entonces se vuelve muy complicado tratar de explicar esto simplemente diciendo que ciertos sedimentos se mezclaron en el agua y se teñió de rojo como sucedía de tiempo en tiempo. Ahora, cuando dice, o cuando Moisés, por medio de Aarón, le comunica esto a Faraón, ¿qué impacto tendría sobre Faraón esta noticia? ¿Qué implicaba el llevar a cabo esta plaga para la vida en Egipto? Y lo que podemos ver por lo que hemos estudiado en estos últimos temas, de lo que representaba el Nilo y aparte la manera en la que vivía Egipto, tendría dos impactos. Uno en lo físico y otro en lo religioso. Porque en lo físico los egipcios están acostumbrados a usar agua del Nilo para beber, para baños rituales, para lavar su ropa y para fines culinarios, o sea, para la comida. Tenían grandes dificultades para obtener cualquier agua que no fuese la del río. Estaban tan orgullosos del Nilo que decían que era la mejor agua del mundo y tenían la costumbre de beber grandes cantidades de agua continuamente. O sea, se sentían felices y orgullosos con el Nilo. Sin el agua del río sufrirían de sed, de impureza forzada, porque los baños que se daban como ritual era para purificarse. Entonces, sin el agua del Nilo, ellos estarían sucios, no nada más físicamente, sino también, digamos, en el sentido religioso. No estarían rindiéndole culto al Dios que representa el Nilo. ¿Y qué clase de panorama tendrías si en el Egipto todo el agua que consumen proviene del Nilo? Imagínatelo todo rojo, todo de sangre, ¿verdad? El horror, el trauma de ver sangre por todos lados. Además, el Nilo era la fuente principal de pescado, ¿verdad? Y el pescado era la comida común de la gente común. Es lo que principalmente comían. Entonces, sin el Nilo, padecerían hambre. Entonces, padecerían sed, hambre, y no podrían bañarse por higiene o por ritual religioso. Eso sería un impacto. El segundo impacto tiene que ver con el dominio sobre sus deidades. Dado que Egipto era el reino más poderoso de aquel entonces, se considera que sus dioses son los más poderosos. Si un dios foráneo tiene poder sobre los dioses egipcios, eso sería algo vergonzoso.
porque se supone que ellos son el imperio más poderoso que hay. Así que tendría un impacto como un insulto a su religión, un insulto a sus deidades, ya que el Nilo era uno de los dioses más fuertes. Además, sería vergonzoso que el Nilo, a quien se le habían compuesto himnos y se le dedicaban festivales de manera frecuente, se viese contaminado de tal forma. Otro factor es que resulta que el Nilo albergaba 3 especies de peces ya extintos, pero que con registros históricos se sabe que existían y por fósiles, y los nombres están raros: Oxytineus, Lepidotus y Fragus. Estos 3 peces eran sagrados porque se consideraba que había ciertas divinidades en ellos. Entonces, contaminar el río de manera que los peces mueran también sería para ellos insultante, porque sus peces sagrados morirían. Entonces tiene un doble impacto, ¿verdad? Al reino más poderoso de aquel entonces le quita su principal fuente de sustento. Toda la gente entraría en una grave crisis. Y el segundo impacto es que quedarían ridiculizados, porque lo que ellos consideran como los dioses más poderosos del mundo quedarían evidenciados como inferiores ante el Dios de los israelitas. Recordemos que en aquel entonces no había ateísmo, ¿verdad? No hay nadie que dijera no hay Dios. Todos tenían el concepto de deidades. Solo los israelitas tenían el concepto de un solo Dios, creador de todas las cosas. Eso es lo que los ponía aparte. Entonces también es una lucha de cosmovisión, es decir, todo el sistema que tenían los egipcios, toda la explicación de cómo se había originado el mundo por medio de sus deidades y qué pasa cuando te mueres y los dioses se controlan a los muertos y todo eso, quedaría ridiculizado si viniese un Dios foráneo y manipulara de tal forma el Nilo. Así que realmente es una amenaza seria para todo Egipto. Y en el versículo 19, Éxodo 7:19, vemos que Moisés recibe, o Dios le aclara el alcance que tendrá la plaga, porque no nada más es el agua que viene corriendo del río. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Arroyos, canales, lagunas y depósitos de agua. Resulta que la zona de Egipto, toda esa región que está bañada por el Nilo, obviamente tiene ramas del río, y algunas de esas ramas desembocan en lagunas que el propio río está alimentando constantemente. Y esas mismas lagunas, a su vez, cuando se desbordan, generan ciertos depósitos de agua. Entonces, no sé, en México no me ha tocado ver, en otras partes me ha tocado ver lugares donde llueve constantemente y donde voltees hay charcos, lagunas, ciertas lagunas de agua en todos lados. La idea es que es algo muy similar en lo que pasaba en Egipto. Ahora nos dice Dios, todos esos, obviamente por la corriente del Nilo que riega todos esos lugares, todos van a quedar llenos de sangre. Pero también nos dice que hasta en las vasijas de madera y de piedra. Ahí la palabra vasijas en hebreo es contenedores. ¿De qué nos habla? El comentario de Elicots dice: de la corriente principal del Nilo se derivaban canales, brazos, lagos, estanques y depósitos artificiales de mayor o menor tamaño en jardines, patios, casas. Y cuando nos dice de las vasijas de madera y piedra, dice que era habitual almacenar el agua del Nilo en tanques o cisternas dentro de las casas para poder depositar sus sedimentos. Estos tanques o cisternas que existían en todas las casas de la mejor clase eran de madera o piedra. Entonces notemos, quien está relatando esto está demostrando un conocimiento profundo de la vida cotidiana de Egipto, ¿verdad? No puede ser un extranjero que no tiene en cuenta estas cosas. Está dándonos datos de la vida que se confirman con registros históricos y nos dice además, todos los que ya habían sacado agua del Nilo y que la tienen en sus depósitos, que son los de la clase alta, también esa agua se va a convertir en sangre. Entonces, no nada más es echarle agua, no era un truco de echarle algo al río y que se contamine todo, porque necesitarías mucha mano de obra para meterte a las casas de las clases altas y contaminarles también el agua, ¿verdad? No podría ser tarea de uno solo. Si alguien quisiera falsificar algo así, requeriría todo un trabajo en conjunto, ¿verdad? Contaminación constante al Nilo, porque vamos a ver que esto duró 7 días. Y además infiltrarte en las casas de las
altas sociedades para contaminarles todos sus depósitos. Así que esta primer plaga, que vamos a ver más adelante que esta es la que más tiempo dura, era un duro impacto contra la nación más poderosa del mundo aquel entonces conocido. Luego, Éxodo 7, 20 al 21. Moisés y Aarón cumplen, dice, Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo. Y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Ahora, recordemos la pregunta. ¿Faraón se estaba bañando o estaba llevando a cabo algún ritual? Aquí nos dice, en presencia del faraón y de sus funcionarios. La NBI nos traduce funcionarios. La palabra en hebreo es ebed, que se traduce como esclavos o sirvientes. Y la concordancia exhaustiva NAS dice que también se puede traducir como oficiales. Entonces, ¿estaba acompañado Faraón de sus oficiales o estaba acompañado de sirvientes? Los oficiales también son sirvientes, ¿verdad? Pero viendo las posibles traducciones, si Faraón se fue a bañar, simplemente a bañarse, no estaría acompañado de sus oficiales. Tendría puros asistentes, ¿verdad? Pero si era un festival, sí estaría acompañado de sus principales oficiales. Entonces tenemos todavía las dos posibilidades, porque la palabra hebrea para oficiales también se puede traducir como sirvientes. Así que no podemos resolverlo todavía, pero cuando dice por todo Egipto se veía sangre, nos debe llevar a recordar lo que había sucedido en el Nilo años atrás. El río cubierto de sangre debió traer a la memoria a los egipcios de lo que pasó cuando arrojaron a todos los primogénitos o a todos los niños varones para que fueran devorados por los cocodrilos del Nilo. El efecto de ver el Nilo con sangre debió traerles a la memoria lo que ellos hicieron con los hijos de los hebreos. De esta manera, o desde esta perspectiva, Dios les estaría dando una justa retribución, ¿verdad? Porque si todo el mundo bebía del agua del Nilo, y ellos, por ley, como lo vimos en su tiempo, todo Egipto, todos los egipcios tenían la obligación por parte del faraón de que si te enterabas que nacía un niño hebreo, varón, tenías que echarlo al río. No era de que le hablaras a los oficiales. Era tu responsabilidad como ciudadano llevar a cabo la muerte de los niños que eran varones recién nacidos. Y también los israelitas bebían del agua que había sido bañada con la sangre de sus hijos. Así que esto nos da una imagen de una retribución, ¿verdad? Puesto que los israelitas tuvieron que tomar del Nilo, donde la sangre de sus hijos fue derramada, Dios está haciendo que todos los egipcios beban sangre. Entonces, lo llevan a cabo, dice Éxodo 7, 22 al 23, sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Y a mí me parece que estos dos versículos resuelven la pregunta de si Faraón se había ido solo a bañar o si estaba en un festival. ¿Por qué? Porque si se fue a bañar, ¿qué hacen los magos ahí? ¿Verdad? ¿Tú te irías a bañar con los magos? O sea, no juntos, ¿verdad? Sino que te acompañen al baño. Estos magos son de la gente más respetada en todo Egipto, ¿verdad? Son sabios, eruditos, dedicados al estudio. ¿Tú crees que la responsabilidad de los sabios incluiría acompañar al faraón para que se dé un baño? No, nada que ver, ¿verdad? Y dices, bueno, es que a lo mejor pasó tiempo y luego le dijo a los magos, no, porque nos dice que como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó al palacio. O sea, que los magos estaban ahí con Faraón. Y si la palabra que vimos como oficiales también es válida, entonces no era un simple baño, no era un evento privado donde Faraón estaba bañándose y los asistentes estaban con él. Era un evento público. Y lo que encontré en los registros históricos es que si se trataba de un festival, no nada más estarían los magos ahí, estarían los magos, los principales oficiales, todo un grupo de sacerdotes
y una multitud de personas. ¿Por qué? Porque el festival se trataba de exaltar al Dios que representa el río Nilo. Así que, ¿qué crees tú? Dios quiere mostrar su primera plaga. ¿Escogió un evento privado para tratar con Faraón o lo hizo a lo grande, delante de muchísima gente? Pues si los sabios estaban ahí, eso es lo que parece que sucedió. Es decir, Dios le dice a Moisés con toda la intención, ve ahí donde está toda la gente reunida, adorando al Nilo, y tú vas a dañar el Nilo en presencia de todos. O sea, es una humillación clara. ¿Me explico? Fíjate bien, cuando pensamos en Dios, normalmente, o las personas, espero que ninguno de nosotros pensemos así, dicen Dios es un Dios de amor, y la Biblia lo afirma, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que un Dios de amor humillaría así a los egipcios? ¿Qué tan amoroso se ve el concepto de que estén todos adorando el río y llega Dios y órale, les daña todo el Nilo? En el festival que le están haciendo al Nilo, en medio de la adoración al Nilo, Dios daña al Nilo y lo llena de sangre. ¿Te parece un acto amoroso? ¿Sería bien recibido? ¿O es más una especie de humillación? Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque es justo, ¿verdad? Esto es algo importante que debemos tener en la mente. Cuando Dios hace justicia, al injusto no le va a agradar, no le va a parecer amoroso. ¿Me explico? Pero eso no es un problema para el cristiano, para el que conoce el Dios de la Biblia, porque sabe que Dios también es justo y que es justo que retribuya lo que se merecen. Y ya estudiamos en el tema del gozo, que cuando dice que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, hay una limitante. No puedes gozarte con el que se goza en la injusticia, ni puedes llorar por aquel a quien se le hizo justicia, o sea, con aquel por quien llora porque lo agarraron en el ejemplo que yo di. Un ladrón que trata de robar y lo pescan se pone triste. Y tú no vas a decir, ay, sí, lloremos juntos, porque la Biblia dice que también llore con los que lloran. No, porque eso es contrario a Dios. Cuando el injusto es atrapado y es afligido por su maldad, nosotros debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque es justicia. ¿Me explico? Por eso me parece que encontramos estas películas cada vez más seguido. No sé, y no es una invitación para que la vayan a ver, ¿verdad? Pero la película del Joker, ¿de qué se trata la película del Joker? El Joker, que todos aquellos que saben de cómics y de superhéroes, siempre fue el malo, está loco. Pero ahora todo el mundo se compadece del pobrecito. Tienes razón, yo hubiera hecho lo mismo. Fíjate bien, te están llevando a compadecerte de alguien malvado. ¿Por qué no tienes por qué compadecerte de él, verdad? Algo similar pasa con aquellos que defienden los derechos humanos. Agarran al malvado, le están dando un justo maltrato y lo quieren defender. Pobrecito, es un humano. No comprendes que no se trata de tener empatía con el impío, ni en su alegría ni en su tristeza, porque la tristeza del impío indica que se hizo justicia. ¿Me explico? Y por ahí vi un meme que decía que Batman agarra al Joker y la gente empieza a gritarle y a pegarle a Batman para que lo suelte. ¿Por qué? Porque todos se identificaron, muchos se identificaron, como pobrecito, cómo sufrió y cómo lo maltrataron. Pues por eso es así, hay que darle amor. Hombre, ¿cuál amor? No importa cómo te hayan tratado, nada justifica tu maldad. ¿Me explico? Y este es el concepto que podemos ver. Los egipcios, ¿qué culpa tienen los egipcios? El faraón no los quiere dejar ir, ¿verdad? No quiere el faraón que se vayan los israelitas. Y Dios hace que todos los egipcios tengan el problema del río convertido en sangre. Dice, ¿qué culpa tienen todos los demás? Bueno, es que ninguno es bueno. ¿Me explico? Todos esos egipcios cumplieron la ley de matar a los hijos varones de los israelitas. Todos son una bola de idólatras y gobiernan sobre muchas otras naciones y hacen muchas maldades. El hecho de que Dios les dé este tipo de plaga en nada hace que Dios sea un Dios malvado o menos amoroso. Al contrario, eso demuestra que es un Dios bueno.
Porque el problema del malo, el problema del impío, es que Dios es bueno y que es justo. Ese es el terror del malvado, la justicia. ¿Me explico? Entonces, cuando empecemos a ver cada una de las plagas, espero que ninguno otro diga, pobre gente, pues, ¿por qué Dios es así? Pues no que Dios ama a todos. No te vayas a ir con la corriente, ¿verdad? Céntrate. Para el justo, cuando el malvado es atrapado y es afligido a causa de su maldad, para nosotros es motivo de alegría. ¿Me explico? Porque se ha hecho justicia. ¿Me explico? La justicia no tiene que ver con la empatía. Porque si no haces esa corrección, la maldad persiste. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Un pecado nada más. ¿Por qué uno? ¿Por qué Dios es tan exagerado? ¿Por qué no nos tiene más paciencia? No, es que si Dios es bueno y es justo, y tú tienes la maldad como para pecar, esa maldad que hay en ti no desaparece y sigues teniendo el potencial de seguir haciendo daño. ¿Por qué un Dios bueno y justo te dejaría con vida? ¿Qué va a pasar si te deja con vida? Vas a hacer más daño. Y entonces, si yo te dejo con vida y a mí se me ha encargado de hacer justicia y no acabo contigo, tú vas a seguir haciendo más daño y me hace a mí una persona injusta y negligente. Por eso, cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, un solo pecado, tiene que ver con que Dios es bueno, pero es justo. Y no tiene por qué dejar que sigas haciendo maldad, que sigas lastimando a otros, que sigas generando dolor y sufrimiento. Por eso lo asombroso es que estemos todos vivos, ¿verdad? Pero más asombroso es que muchos digan, ay, pero, pues, un pecado que tiene que ver, o sea, todos pecan. Bueno, eso nada más demuestra que no conoces al Dios de la Biblia. Entonces tenemos este asunto. Hay un festival, ¿verdad? Está toda la gente adorando al Nilo. Y Dios le ordena, ve y toca el Nilo. Y les arruinamos el Nilo a todos. ¿Cómo reaccionaron algunos? ¿Te puedes imaginar? ¿O crees tú que fue todo así que, se convirtió en sangre? No, pues ni modo. ¿Cómo reaccionarían a ver a su Dios herido? ¿Puedes imaginarlo? No sé si alguna vez te ha tocado ver cómo ciertos grupos de personas que están convencidos de que alguna estatua, alguna esfinge, algún pedazo de tela, algo realmente es divino. Y imagínate que lo llevan a algún lugar y van en una procesión y tú llegas y se los quiebras. ¿Cómo se van a portar? ¿Cómo te van a ver y cómo te van a tratar? ¿A quién le parecería una buena idea de decir, oye, se van a reunir en un templo? Acá en el contexto de nosotros, no sé, la basílica, se celebra a María. ¿Quién diría? Yo voy a decir, María no es nada, ustedes están todos equivocados, ¿cómo te va a ir? ¿Qué van a hacer contigo? ¿Cómo te van a rescatar de allí? ¿Me explico? Ahora, toda esta gente está ahí adorando al Nilo. ¿Y qué le pide Dios a Aarón y a Moisés? Destruye el Nilo. ¿Cómo iba a reaccionar la gente? Yo quisiera que te imaginaras a la gente como es, ¿verdad? Que están tan convencidos de sus creencias que al más mínimo intento de poner en duda o de destruir esa creencia, sacan las uñas. Digo, hasta muchos que se dicen cristianos hacen eso cuando les dices que su pastor les enseña mal, ¿verdad? No te agarran a pedradas nomás porque es ilegal. Pero si no, ya no estaríamos vivos muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Has conocido cómo se enojan las personas cuando les dices algo que pone en duda lo que creen? Ahora, ¿cómo se sentirán que les dañes a su Dios? Ya sea, imagínate su figurita y le cortas la cabeza. ¿Cómo te van a tratar? O sea, quisiera que nos pusiéramos en lugar de Moisés y Aarón, y no es cualquier cosa lo que Dios les pidió. O sea, ve y delante de toda la multitud, demuéstrales que el Nilo no es nada. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan con vida después de eso?
Pero dice, los magos egipcios hicieron lo mismo. Ahora aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo que hicieron lo mismo? ¿Agarraron agua y la convirtieron en sangre? ¿De dónde la sacaron si toda el agua ya es sangre? ¿Mm? Cuando lees esta parte dice, sin embargo, mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo. Bueno, si Faraón va saliendo del Nilo, todos están ahí a la orilla, ¿verdad? Tocan el Nilo, se convierte en agua, en sangre, toda el agua, hasta la que estaba en las cisternas. Ahora, para que los magos hagan lo mismo, ¿de dónde sacaron el agua? ¿Cómo pueden hacer lo mismo si ya todo el agua es sangre? No se puede, ¿verdad? Así que tuvieron que convencer a Faraón de otra manera. Tuvieron que tomar otro líquido, no sé si vino, alguna otra bebida, y teñirla de rojo para demostrarle al Faraón que se puede hacer algo similar, porque no van a tener agua disponible en ninguna forma. Ahora, me parece que Faraón es muy fácil de convencer. Porque si tú quieres demostrar, imagínate, tú eres uno de los magos y ves que Aarón y Moisés acaban de hacer eso. Ándale pues. Ahora, ¿cómo le demuestras a Faraón que tú también tienes ese poder o mayor? Porque tú tienes la creencia de que tus dioses son los mayores de todo el mundo. ¿Cómo se lo demostrarías de la manera más eficiente? ¿Haciendo lo mismo o revirtiendo lo que ellos hicieron? ¿Cuál sería la mejor? Fíjate lo curioso del asunto. Si yo quisiera demostrar que mis dioses tienen más poder y que yo conozco esas artes secretas para controlar las fuerzas naturales, yo debería deshacer lo que ellos hicieron. ¿Me explico? Y ahí se resuelve el problema. Moisés y Aarón son unos charlatanes porque yo puedo deshacer lo que ellos hacen. No hay ningún dios ahí. Pero que ellos agarren algún líquido que no puede ser agua y lo hagan también rojizo, no demuestra nada. No falsifica en nada lo que Moisés y Aarón hicieron. Sin embargo, para Faraón fue suficiente. Dice, Faraón endureció su corazón y tal como el Señor se lo había advertido, no les hizo caso a Aarón y a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Ahora pensemos, ¿realmente podrían convertir el agua en sangre o no? ¿Sí o no? Ya les pregunté la vez pasada. ¿Puede Satanás y sus demonios hacer milagros? ¿Sí o no? Si me dices que sí, entonces tendrías que explicarme por qué Jesús dijo, si no me crees a mí, cree a los milagros. Porque si Jesús supiera que Satanás y sus demonios también hacen milagros, jamás hubiera dicho que le creas por los milagros, porque los milagros no serían en ninguna forma evidencia del poder de Dios, ya que cualquier ser espiritual maligno podría hacerlo. Ahora, ¿qué fue lo que leímos en el pasaje inicial? Que Dios le mandó a decir a Faraón, ahora verás que yo soy el Señor. ¿Dios le diría eso si en realidad cualquier demonio puede convertir el agua en sangre? ¿Cómo el agua en sangre sería una señal de que realmente el Dios de los hebreos es el Señor? No se puede. No pudieron, no se puede, solo Dios puede hacerlo. Y no tenían agua a su disposición, tuvieron que haber usado cualquier otro líquido, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos, como algunos comentaristas que dicen, Dios les dio la capacidad a los magos de convertir el agua en sangre, para que Faraón permaneciera endurecido. Digo, como no le puedes atribuir poder a Satanás, dicen entonces, Dios les dio ese poder para que convirtieran el agua en sangre. Pero yo digo, ¿y de dónde sacaron el agua que no era sangre? Después de que ya se había llevado a cabo la plaga de sangre, ¿verdad? Entonces no pudieron haber usado agua, ni tuvieron la capacidad de convertirla en sangre. Tuvieron que haber usado otro líquido para convencer a Faraón de que es algo que se puede replicar. Ok, pero sigamos leyendo, Éxodo 7, 24 al 25. Dice, mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo.
Ahora, leímos antes que Faraón, como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Muy digno él, ¿verdad? ¿Y toda la gente que está haciendo? Va a buscar agua para poder tomar. ¿Pero dónde la están buscando? Dice, pozos a la orilla del Nilo. Ahora, mi pregunta es, a ver, tú ves que el Nilo está lleno de sangre, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre ir a hacer un pozo a un lado del Nilo para sacar agua para tomar? Yo pensaría, me voy a retirar lo más que pueda del Nilo y a ver si encuentro agua allí que no esté contaminada. Pero no a la orilla del Nilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo estos? Porque dicen, no hay agua, no puedo tomar del Nilo. Ah, bueno, pero si le escarbo a un lado, ahí voy a encontrar agua. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, resulta que históricamente esos pozos que están junto al Nilo, que se han hecho en algún momento, nunca eran algo deseable para los egipcios. Fíjate, dice el comentario Pulpit. Cavaron pozos a cierta distancia del río para así obtener la humedad que yacía en el suelo, sin duda alguna originada del río, pero estaba allí antes de que se produjera el cambio de agua en sangre. Dice el comentario de Ellicott, dice, el agua que obtuvieron de los pozos se debió a la filtración de la humedad recibida en el suelo previo a la plaga. O sea, no era agua que provenía del Nilo. Estaban a las orillas porque era común que se hiciera o que se regara agua sobre las cercanías del río. Ahora, ¿qué es lo que están buscando ellos? No están buscando agua del Nilo. Están buscando agua que después de que regaron, antes de la plaga, se haya empezado a filtrar. ¿Alguna vez viste algún programa de, no sé, National Geographic o Discovery cuando pasaban de la vida animal, porque ya no encuentras en ningún lado de eso? ¿Cómo le hacían los elefantes cuando se encontraban en el arroyo donde tomaban agua que estaba seco? ¿Cómo le hacían para encontrar agua? Le ponían a escarbar. Y a cierta profundidad presionaban con sus patas el suelo. ¿Y qué salía? Agua. ¿De dónde venía esa agua? De lo que se había filtrado anteriormente. ¿Me explico? ¿Alguna vez vieron este programa de, ¿cómo se llamaba? Bear Grylls, ¿cómo? Bear Grylls, que se quedaba en lugares desérticos buscando sobrevivir y desenterraba plantas y luego agarraba el lodo y las exprimía. ¿Qué salía? Agua. ¿De dónde venía esa agua? De filtración. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Eso. Agua que se haya quedado en el riego, que cuando sucedió la plaga no haya sido tocada porque ya no provenía del río. Y que filtrándose podrían escarbar y presionarla lo suficiente y obtener agua para tomar. Ahora, eso lo habían hecho históricamente cuando había sequías. Lo que encontré es que era el último recurso porque a nadie le gustaba beber esa agua. Dice el diccionario Pulpe, de la humedad del suelo tuvieron agua que seguía siendo potable, pero era nada agradable por la cantidad nitrosa del suelo de Egipto, que le da un sabor amargo y salobre. O sea, sabían que esa era una alternativa cuando había sequías, pero la evitaban al máximo por el mal sabor del agua. Entonces, mientras Faraón, de muy digles, y se va a su palacio, ¿qué empezó a hacer toda la gente? ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, vamos a poner los zapatos de ellos. Dice, porque no podían beber agua del río. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que no pueden beber? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin agua? Imagínate, todo es sangre, se ve como sangre y tienes mucha sed. ¿Qué intentarías primero? ¿No le darías un trago a ver qué? A ver si a lo mejor no es sangre, a lo mejor nomás es un colorante. Ahora fíjate, ya habíamos leído que las clases altas tenían depósitos, recipientes de madera o de piedra donde ponían el agua y lo que se lograba era agua de mayor pureza, porque como la tenían ahí, los sedimentos empezaban a caer y ellos tenían agua más limpia que si la fueras a tomar del río, pero se necesitaban recursos para construir esos depósitos. Ahora, ¿no se le habrá ocurrido a alguien, a ver, vamos a agregar esta agua, la ponemos ahí, vamos a dejarla reposarnos? Si es algún colorante, va a tener que ceder y acomodarse todo abajo y entonces tomas agua. ¿A alguno no le habrá dado un trago al Nilo? A ver, dice, no podían beber agua del Nilo. No podían, nos está hablando de algo que intentaron. Si no diría, no querían, ¿verdad?
No podían implica que le tuvieron que dar el trago. Tuvieron que darle... Y tuvo que haber sido insoportable. ¿Me explico? No dice que no quisieran. Ahora, ¿qué se habrá sentido? Que se convierte toda el agua en sangre. Van pasando los días. Ahora, ellos saben, y ya lo habíamos visto desde ese tiempo, que el concepto de casi todas las mitologías y todas las deidades de las culturas paganas, cada dios, para que te conceda una bendición, tienes que llevarle una ofrenda. Y tienes que llevarla al templo específico de esa deidad. Es algo que vimos incluso desde la Torre de Babel. Y que muchos cristianos lamentablemente tratan de replicar, ¿verdad? Ven el lugar donde se reúnen como si fuese una especie de templo y tienes que ir a pedirle a Dios las bendiciones ahí y tienes que darle algo a cambio. Y es un concepto totalmente pagano, eso no proviene de la Escritura. Bueno, pero tienes a los egipcios que tienen deidades para todo. Si tú estuvieras allá y creyeras lo que ellos creen y ves que Moisés y Aarón hablan de un Dios foráneo, extranjero, que no debe tener poder sobre Egipto, y tú estás seguro de que tus dioses son los más grandes y los más poderosos que hay, ¿no habrías ido al templo de alguno para pedir ayuda? Sí, seguramente. Tuvieron que haberle llevado ofrendas. Tuvieron que haber intentado hacer uso de los poderes de sus dioses. Y no funciona. Tuvieron que haber dado el trago, no se puede tomar. Tuvieron que tratar de almacenarla a ver si caen los sedimentos y no se pudo. Tuvieron que llegar al extremo de empezar a buscar agua filtrada, exprimida para tomar. ¿Qué se sentirá estar 7 días buscando agua? Cuando tenías bastante y estabas súper orgulloso del río. Considerabas que el río Nilo era el agua más sabrosa y deliciosa que hay en todo el mundo. ¿Te sentirías temeroso del Dios de los hebreos o enojado contra los hebreos? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías atemorizado o insultado? ¿Cómo reaccionan las personas? ¿Luego se humillan ante Dios? No, al contrario. Fíjate qué situación tan complicada, porque cómo se habrá tornado todo el ambiente ahí en Egipto. Un ambiente muy hostil, la gente desesperada por conseguir agua. ¿Y quién es el autor de este sufrimiento? Dios. Pues no que es puro amor. Es amor, pero también justicia. Y es justo que haga eso. Es justo que haga eso con los que están oprimiendo a los israelitas y no los quieren dejar ir. Sin razón para oprimirlos. Es justo que trate así a los asesinos de su pueblo, que los han matado, a sus hijos desde pequeños, que los han oprimido tanto con tal de que no se multipliquen, que les han impuesto cargas muy pesadas e injustas. ¿Qué está haciendo un Dios justo con ellos? Está empezando a darles lo que merecen. Y eso nos asombra, o les asombra a muchos. ¿Por qué Dios hace eso? No, el asombro es ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? ¿Por qué fue tan paciente para con los egipcios? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. Pero todavía nos falta analizar más plagas para poder comprender cómo la ira de Dios demuestra que Dios es justo y que Él es bueno. Y que no podemos llorar con los que lloran porque están siendo afligidos por la justicia divina. Tenemos que aprender a hacer una separación clara. Nada de pobrecito Joker. Ay, es que es un borracho, pero pobrecito porque tiene muchos problemas. No, los problemas no te hacen borracho. Tú te haces borracho porque quieres. ¿Me explico? Es que mata gente porque lo trataron, le hicieron mucho bullying. ¿Y eso qué? El bullying no hace asesinos. Los asesinos matan porque quieren. Por eso Dios los va a juzgar. No importa qué tan difícil haya sido tu situación, nada justifica tu maldad. ¿Me explico? La plaga de sangre
que dura 7 días, es una clara manifestación, una de las más extendidas del poder de Dios sobre todo el poderío de Egipto. No empezó con una plaguita, no, es algo impresionante. No puedes tú estar contaminando el río Nilo tanto tiempo. Realmente el Nilo fue herido en ese sentido. Los egipcios tuvieron que empezar a entender que algo más allá de lo natural está pasando y que no importa cuánto clamen a sus dioses, no pueden hacer nada al respecto. Desde la primera plaga se manifiesta con claridad que el Dios de los hebreos es superior a todos los dioses de Egipto, que eran considerados como los más fuertes. Entonces, si tú fueras un egipcio no estarías nada contento y no querrías saber nada del Dios de los hebreos, mucho menos de los hebreos. Los odiarías, porque tú y tu familia están sufriendo por culpa de ellos. ¿Quiénes son los hebreos para pedir que se vayan cuando ellos son la nación más poderosa que hay? ¿Cómo se atreven a pedir libertad cuando por derecho tienen control sobre ellos? Pero el Dios de los hebreos no se los va a llevar, no los va a desaparecer de ahí y llevarlos a otro lado. No, le va a mostrar a los egipcios que Él es justo. ¿Me explico? Así que esto nos debe dar un panorama más amplio sobre el carácter divino. Muchos tratan de poner a Dios como el abuelito consentidor, ¿verdad? Ese viejito bonachón. Ay, pues sí me equivoqué, pero perdóname, tú sabes que yo soy buena onda. Y ándale, mi hijo, yo te perdono. No, tremenda cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Aquí no hay pobres egipcios. Aquí hay pecadores recibiendo solo el principio de su merecido. El mayor terror para un impío, para alguien que no ama a Dios, que no quiere lo bueno, que quiere hacer lo que a él le parezca mejor, el mayor terror es un Dios justo. En eso consiste la condenación eterna. El principal tormento para el malvado es Dios. Porque no lo pueden sobornar, no lo pueden engañar, no se pueden esconder de Él. Todo lo ve, todo lo sabe. No hay a dónde huir de su presencia. Así que no hay escapatoria. Recibirás lo que mereces. Y ese es el tormento eterno. No la ausencia de Dios en el sentido de que ya no sabe nada de Él, sino su justicia y la ausencia de misericordia. Entonces Egipto está aprendiendo algo muy duro. Están abriendo los ojos a darse cuenta que no son los que creen que son. Y que sus dioses o no existen o son muy inferiores comparado con el Dios de los hebreos. Y es eso no, nadie lo aceptaría con tranquilidad. Nadie lo aceptaría en silencio. La situación se va a poner muy crítica y vamos a ver que conforme avanzan las plagas, cada vez es más tenso el ambiente. Porque se encuentran en una situación complicada. Imagínate que tú eres egipcio y ya te fastidió el Dios de los hebreos y quieres hacerle daño a los hebreos. ¿Irías a hacerle daño nada más después de lo que su Dios acaba de hacer? ¿O lo pensarías 2 veces? Los odio, pero ¿qué les hago? Porque si les hago algo, ¿qué va a hacer su Dios? Si su Dios puede hacer todo eso y no les hemos hecho nada, ¿cómo se va a poner si les hacemos algo? Y lo van a descubrir cuando Faraón mande a todo su ejército. ¿Qué hizo Dios con todo el ejército? Lo destruyó por completo. Así que esto nos habla de un Dios bueno desde la perspectiva de los israelitas y un Dios justo desde la perspectiva, además de los israelitas, de los egipcios. Y el Dios de la Biblia no tolerará al impío. No dirá que es inocente el culpable. A cada uno le va a dar lo que se merece.
Y en eso consiste la buena noticia del Evangelio. Que si te humillas ante Él, Dios te va a librar de sí mismo. ¿Me explico? La desgracia de los egipcios es que no hay perdón para ellos. La alegría de los israelitas es que Dios vino a hacer justicia. ¿Qué clase de persona serías si lloras con el malvado y te alegras con él? No habría rectitud en ti. No serías alguien confiable. No podría decirse que eres justo. Por eso tenemos que aprender a no dejarnos llevar por la corriente y pensar que porque alguien sufrió mucho se justifica su pecado. Porque ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. ¿Verdad? Así que la plaga de sangre es muy importante entenderla. Por eso la estudiamos así en exclusiva, para poder ver las otras plagas a la luz de esto, de la información que Dios ha revelado de sí mismo y el trato que va a tener intensificándose en cada una de las plagas hasta que al final acaba con la vida de todos los primogénitos. Una herramienta muy usada por nuestros amigos ateos para tratar de decir que el Dios de la Biblia es un Dios malo y que es un monstruo. No, por eso tenemos que entender bien todo lo que está pasando en el contexto, todo lo que significa, para no caer en ese error y ver que Dios no está haciendo nada indebido, nada injusto. Al contrario, se merecen mucho más, pero Dios va gradualmente. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta aquí le dejamos, acabamos el capítulo 7. Sigue la plaga de ranas después y la de moscas. Si Dios quiere la estudiamos el próximo miércoles. El punto que quisiera que nos lleváramos es que los israelitas están viendo el cumplimiento de lo que han pedido durante muchos años. Estuvieron rogándole al Señor que los liberara. ¿Qué habrán sentido después de que despreciaron a Moisés? De que no les creyeron, de que se quejaron, ver el poder de Dios en acción a tu favor. Porque Dios está haciendo eso para que los libere. Lo está haciendo por ellos, para gloria de su nombre, obviamente, pero para que ellos sean liberados. Y la Biblia dice en Apocalipsis que un día muy similar va a llegar, ¿verdad? Donde el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y hará justicia. Y acabará con todos aquellos que eran contrarios a Él. Y nosotros lo apreciaremos. Y la Biblia dice que eso será motivo de alegría. Dicen, ¿cómo va a ser motivo de alegría semejante hecho? Bueno, es que no entiendes la justicia. Cuando llega la justicia, el justo se alegra. Nadie que se considere justo lloraría con los injustos. Todos llegará el día en que nos regocijaremos en que Dios haya hecho justicia, porque sabemos que debiera acabar con nosotros, pero decidió no hacerlo. Y nos regaló una justicia que jamás íbamos a alcanzar, simplemente porque así lo quiso. Entonces, lo que vieron los israelitas, en un sentido muy reducido, nosotros le veremos con muchísima más alcance, porque el malvado será exterminado. Todos serán juzgados. Después del juicio del gran trono blanco, será la justicia definitiva para todos los que hicieron maldad. En eso consiste la esperanza que tenemos en este mundo. Hay muchas injusticias y muchos mueren sin ser juzgados, muchos mueren sin su merecido. Si no hubiese un Dios, nadie tendría esperanza ni razones para seguir en este mundo, que el malvado hace lo que quiere y se sale con la suya. No habría ninguna motivación para hacer las cosas bien. Acá todo se vale, somos como animales, la ley del más fuerte. Pero si hay un Dios,
Eso significa que cada cosa que haces aquí trae sus consecuencias. Y que aunque te hayas muerto y hayas partido de este mundo sin recibir lo que mereces, llegará el día en que se te dará tu merecido y se hará justicia y habrá restitución para aquellos que habían sido declarados justos y que padecieron injustamente. Y Dios le dará a cada quien lo que se merece. Y hablando de sus hijos, le dará a cada quien la recompensa que merece. Y ese día la balanza quedará perfecta. Recompensa a sus hijos, castigo al malvado. Y el nombre de Dios será glorificado por todos. Toda rodilla se doblará. Y en eso consiste la esperanza también del cristiano. Tanta maldad y tanta injusticia va a tener un fin. Dios va a acabar con todo eso y le va a dar a cada uno lo que se merece. Y eso es una buena noticia, porque no estamos en ese grupo, ¿verdad? Y es un muy buen motivador, además de la orden que tenemos, es un muy buen motivador para hablarle a la gente de Dios y que escapen de la ira venidera. Si no, nada tendría sentido, ¿verdad? Así que conozcamos al Dios de la Biblia, quitémonos prejuicios y veamos cómo es Él, porque esto muestra su carácter. Por eso cuando oramos o hablamos con Él, aunque sabemos que somos sus hijos y que Jesús se dice de sí mismo hermano nuestro, jamás le faltaríamos el respeto. Jamás seríamos igualados. Si entiendes con quién estás hablando, si entiendes quién eres y con quién hablas, no tomarías a la ligera la oración, ni la manera en que te diriges a Él. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Cada día que pasa cometemos errores. Y no es justo que nos dejes con vida. Pero el precio fue pagado. La pena fue pagada, Señor, por ti mismo, por Jesús. Pagó nuestros pecados y nos regaló su justicia. Señor, mucho de lo que padecemos lo merecemos. Pero como dice tu palabra, también padeceremos injustamente y debemos considerarlo como un privilegio. Porque sabemos que siendo tus hijos escaparemos de la ira venidera. Señor, hay tanta maldad en el mundo y nos hemos acostumbrado a ella. Y hemos caído en extremos de identificarnos con el injusto, con el ladrón, con el asesino, con el adúltero. Y hemos tratado, Señor, de, en cierta manera, aceptar como algo normal lo que hacen. Líbranos de las corrientes de este mundo. Líbranos de justificar al culpable. Líbranos, Señor, de gozarnos con el malvado. Queremos tener en cuenta siempre tu justicia, para que sepamos bien quiénes somos, cuánto fallamos y lo que merecemos, pero que por tu gracia nos has librado. Queremos estar conscientes, Señor, de que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nadie. Todo lo malo que hago es mío, y si llego a hacer algo bueno, eres tú en mí, Señor. Enséñanos a estar conscientes de eso todos los días, en nuestro trato con los demás. Enséñanos, Padre, a ver la urgencia de la predicación de tu palabra. Tú has elegido los que son tuyos, Padre, nosotros no. Tenemos que cumplir con el mandato de predicar tu palabra, Señor, para que escapen de la ira aquellos que has elegido para salvación. Enséñanos a ver desde esa perspectiva la vida en este mundo. No acomodarnos o regocijarnos en los deleites como si fuesen eternos, sino verlo como lo temporal que es. Tu palabra dice que vas a terminar con todo esto. Acabarás con la maldad, con el pecado. Juzgarás a todos, Señor, según sus obras. Enséñanos a no amar este mundo, sino a amar al venidero, a ti, Señor, a tu reino, a poner los ojos en ese reino que viene, no en el que estamos.
Enséñenos, Padre, a añorar la justicia, a entender cómo es que tú eres un Dios justo, cómo eres bueno, cómo eres misericordioso. Tu palabra dice que no rechazas un corazón contrito y humillado. De manera que ninguno tenemos excusa, Señor. Enséñanos a ver con tus ojos a este mundo y a las personas que en él habitan. A vernos a nosotros por medio de tus ojos. A entender por qué nos has perdonado y por qué nos muestras amor y paciencia. Y enséñanos a extender también esa paciencia para con los que nos rodean. Te rogamos que no permitas que seamos arrastrados en conceptos equivocados. Queremos permanecer fieles a ti, Señor, ante lo que este mundo considera bueno, ante lo que este mundo considera correcto. Es opuesto a lo que tú consideras bueno y correcto. Enséñanos a permanecer firmes, sin embargo a no ser ásperos con ninguno. Concédenos, como el apóstol Pablo decía, que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Que estemos dispuestos a explicar y dar razón de nuestra esperanza. A corregir al adversario con la esperanza de que tú le des entendimiento. Enséñanos, Padre, a esperar en ti el día que tú prometiste que vendrías y que pondrías fin a todo este sistema secular que no hace más que ir en contra de tus preceptos y mandatos. Enséñanos a permanecer fieles, Padre, y cuando caigamos, danos el arrepentimiento que necesitamos para levantarnos de nuevo. Muéstranos, Padre, tu disciplina. Corrígenos como hijos que somos, de manera que tengamos testimonio, no por la ausencia del pecado, sino por tu corrección, de que somos hijos tuyos. Te damos gracias y te pedimos que nos permitas aprender de quién eres tú y tu carácter por medio de las Escrituras. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No importa si es la primera vez que vienes. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí adelante, por favor. Sí, buenas noches. Pastor, había entendido, como hemos estado pudiendo venir al estudio, que cuando José llega con su familia a la tierra de Egipto se establecen en un lugar Gosén o le llaman también Ramesés. La pregunta es esta, pastor. Cuando empiezan a ocurrir las plagas, como vimos el día de hoy, se supone que, esa es la pregunta, que el pueblo de Israel está en otro lugar físico diferente donde está Faraón y que en este caso la plaga que hemos visto apenas de la sangre afecta solo la región donde está el Faraón o es en todo el territorio. O sea, no alcanzo a entender yo si los israelitas, por así decirlo, padecieron esa misma plaga porque estaban en ese mismo lugar físico o estaban, como habíamos entendido en Génesis, o en un lugar algo alejado o algo aparte de donde estaba Faraón, o ya se habían revuelto, o no alcanzo a entender eso. Sí, bueno, no traigo el mapa, pero habíamos visto que donde estaba ubicado Egipto estaba distanciado de Gosén. Que Gosén era mucho más verde por todos los brazos o canales que salían del Nilo. Ahora, hasta ahorita no nos ha dicho qué onda con los israelitas, ¿verdad? Se está enfocando en decirnos cómo están sufriendo los de Egipto. Más adelante vamos a ver que las plagas no tocaban a los israelitas, porque sería injusto. Pero lo que podemos ver es que en la región en la que habitan, que está muy alejada de Gosén y que para ellos es abominación ir a Gosén, que no se rebajan para ir allá, si Dios los protegió a ellos, entonces el efecto de las aguas del Nilo tendría que haber acabado cuando llegaba hacia Gosén. Pero no tenemos información. Entonces, no nos detalla cómo es que los israelitas están subsistiendo, ni si están batallando o no. En este punto Moisés está enfocado en ver cómo Dios está tratando a los egipcios. Ya más adelante vamos a ir desglosando poco a poco, porque ya Moisés nos empieza a dar más detalle
como las plagas eran en un área geográfica delimitada. Tanto las ranas como el granizo y todo eso estaba sucediendo geográficamente delimitada. Pero hasta ahorita todavía no tenemos la información. Gracias. ¿Alguien más? Otra vez, ya que no hay más preguntas. Pastor, en algunos textos de lo que leímos la clase anterior, dice Faraón, rey de Egipto, y en algunos solo dice Faraón. Faraón es título, rey es como una asignatura. ¿Por qué en algunos, o sea, qué denota la expresión que diga en algunos Faraón, ve, le dice Moisés, ve y habla con Faraón, rey de Egipto? ¿Por qué en algunos dirá las dos palabras juntas, Faraón, rey, y algunos nomás dice Faraón? ¿Tendrá algún sentido, alguna...? Bueno, desde que vimos, bueno, ya no me acuerdo bien en qué momento tocamos más o menos ese tema. Creo que fue cuando Faraón ordenó que mataran a los hijos de los hebreos, que decíamos que se intercambiaba, a veces le llama Faraón, a veces nada más le dice rey de Egipto, y es como una especie de equivalencia, ¿verdad? El Faraón, digamos que es el nombre del puesto que ocupa, y tenía que ver con ser considerado descendiente de Ra. Y el rey de Egipto, digamos que eso nos explica más el esquema político de cómo gobernaban, ¿verdad? Entonces, ya sé que se use el uno o el otro, está refiriendo exactamente al mismo, pero en un sentido quizás distinto. Desde la cosmovisión egipcia, porque los egipcios tenían faraones, no se nos habla de faraones de cualquier otra nación, ¿verdad? Nada más de los egipcios. O sea, como que era un concepto propio de ellos que explicaba que no era cualquier humano, sino considerado descendiente de los dioses. Y decirle rey, pues me imagino, se entiende la equivalencia entre una cosa y la otra. Pero no encontré más explicación al respecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿En línea? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Dice, pastor, comenta que los hechiceros no realizaron cosas sobrenaturales. ¿El príncipe de este mundo no tiene la capacidad de realizar cosas sobrenaturales? Lo vimos la semana pasada. Tenemos a Satanás en el caso de Job, que mandó un viento muy recio y destruyó la casa donde estaban los hijos de Job, o que con rayos fueron consumidos los animales de Job. Pero vimos que aunque tenía el poder para realizar eso, era un poder delegado, no propio de Satanás. Cuando Dios le dio autorización para quitarle a Job todo lo que tenía, y luego le dio autorización para quitarle la salud a Job, vemos que el poder que usó no es de él, sino de Dios. Entonces, cualquier obra milagrosa que suceda tiene que venir necesariamente del poder de Dios, de ningún otro ser. Por eso, cuando Jesús mencionaba que si no creías en lo que dice, que crea a las obras o a los milagros, eso confirma que un milagro solo puede provenir de Dios, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Porque leímos, el domingo hablamos sobre la voluntad de Dios y vimos su soberanía y vimos que la Escritura dice que lo bueno y lo malo provienen de Él. Pero no significa que Dios lleve a cabo lo malo, sino que delega, en el caso de Satanás, como vimos en Job, delega el poder para que sea Satanás quien haga la maldad. Y hay un propósito en que Dios permita eso. Entonces, ningún ser que no sea el único ser divino, o sea, Dios, nadie tiene poder en sí mismo para hacer milagros. Sí, sería todo. Gracias. Muy bien. Pregunto de nuevo. Si no hay preguntas, terminamos. ¿No? Muy bien. Entonces, nos sobraron 8 minutos, casi 9. Esto, despedimos a los que nos acompañan en línea. Espero que nos acompañen el domingo para seguir estudiando la voluntad de Dios. Y los invitamos a el jueves, mañana jueves a las 7 de la noche, hora México, para la sesión de preguntas. Gracias y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.